¿Alguna vez te has sentido atrapada en un mundo que no te entiende, donde cada paso que das es seguido por susurros crueles y miradas despectivas? Para mí, esa era la realidad cotidiana. Mi nombre es Carla, tengo 17 años y vivo en un barrio popular de la Ciudad de México, un lugar lleno de vida, pero también de sombras. A pesar de haber conseguido una beca para asistir a una escuela de paga en la colonia Condesa, donde las calles están adornadas con cafés elegantes y boutiques de moda, mi corazón no encontraba paz. La distancia entre mi hogar y esa colonia era más que geográfica. Era un abismo que me separaba de mis compañeros, quienes no dudaban en recordarme constantemente que yo no pertenecía allí. A simple vista, podía parecer una chica común. No era fea. De hecho, recibía algunos cumplidos de vez en cuando. Sin embargo, mis zapatos desgastados, mis tenis de una marca olvidada y los útiles escolares reutilizados se convirtieron en mis cadenas. Ellos, con sus mochilas de diseñador y sus risas ensordecedoras, me hacían sentir invisible, como si cada día fuera un eco de su burla. El bullying se convirtió en mi sombra, y cada risa a mis espaldas era un puñal en mi corazón. Un día, en medio de la desesperación, comencé a investigar sobre rituales antiguos, sobre invocaciones que prometían poder y venganza. No era la primera vez que escuchaba historias sobre demonios, figuras que podían ofrecer lo que uno más deseaba a cambio de algo invaluable. La idea me fascinaba y aterraba al mismo tiempo, pero la sed de venganza nublaba mi juicio. Cuando finalmente decidí realizar el ritual, la escuela estaba vacía. Todos habían salido temprano. La atmósfera era densa, como si el aire mismo supiera que algo oscuro estaba a punto de suceder. El lugar donde llevé a cabo la invocación era un rincón olvidado del patio trasero, rodeado de plantas marchitas y sombras alargadas que parecían susurrar secretos. Encendí velas negras, trazando símbolos en el suelo con tiza blanca. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que el poder crecía a mi alrededor, alimentándose de mi dolor y mi rabia. Y entonces, él apareció. Un ser de pesadilla, una figura cruel y poderosa que desafiaba toda lógica. Su mirada era un abismo en el que uno podría perderse para siempre. ¿Qué deseas, mortal? La voz resonó como un trueno, y en ese momento, supe que había cruzado una línea de la que no había retorno. Con el corazón latiendo desbocado, le pedí venganza. Quería que aquellos que me habían hecho sufrir conocieran el mismo dolor. El demonio aceptó, y un escalofrío recorrió mi espalda. En los días que siguieron, mis enemigos comenzaron a caer uno tras otro, sus cuerpos y sus vidas desmoronándose como castillos de naipes. Pero lo que comenzó como una satisfacción rápida pronto se tornó en un terror incontrolable. El demonio no se detuvo. Las familias de esos chicos, que alguna vez consideré mis enemigos, cayeron en bancarrota. Pero, con cada victoria, mi corazón se llenaba de culpa. Dos de mis mejores amigas, que nada tenían que ver con mi sufrimiento, también se vieron atrapadas en la vorágine de destrucción. La oscuridad que había desatado se volvió incontrolable, y con ella, el precio que debía pagar se hacía cada vez más claro. Pero cuando la noche cayó, algo inexplicable sucedió. Esa noche, la oscuridad parecía tener vida propia. Las sombras danzaban en las paredes del patio trasero, y el aire se tornaba espeso, cargado de un presagio aterrador. Mientras intentaba dormir, los ecos de mi propia maldad resonaban en mi mente. Las risas de mis compañeros, ahora convertidas en ecos distorsionados de desesperación, me perseguían. ¿Qué había desatado? La realidad se desdibujaba ante mí, y el peso de las decisiones que había tomado comenzaba a aplastarme. Al día siguiente, decidí enfrentar a mis amigas, Valeria y Sofía. Ellas habían estado a mi lado, incluso cuando la burla y el desprecio me rodeaban. Sus miradas de preocupación y tristeza me hacían sentir aún más culpable. Cuando llegué a la cafetería, las encontré sentadas en una esquina. Su ambiente era tenso, y sabía que mis acciones habían comenzado a afectar sus vidas también. «Carla», preguntó Valeria, su voz temblorosa. «Hemos escuchado cosas sobre lo que pasó en la escuela. Algunos dicen que tú tienes algo que ver con esto». Mi corazón se hundió. La verdad estaba a punto de salir, y no sabía si sería capaz de soportar el peso de la culpa. «No puedo», comencé a balbucear. «No fue mi intención. Todo se salió de control». Sofía, con su mirada llena de reproche y miedo,
Se cruzó de brazos. ¿Quieres decir que estás detrás de la desgracia de esos chicos? Carla, no puedes jugar con cosas que no entiendes. Podría regresar a ti, y no de la manera que esperas. Su advertencia resonó en mí como un eco ominoso. La desesperación y el deseo de venganza me habían cegado, y ahora la realidad me golpeaba con toda su fuerza. No solo estaba arruinando sus vidas, sino que también había desatado algo que podría devorarme a mí también. Tienes que parar, Carla. Esto no es un juego, insistió Valeria, su voz casi un susurro, como si temiera que las paredes pudieran oír. En ese instante, una sombra se deslizó detrás de ellas, una presencia que me heló la sangre. Era Joaquín, uno de los chicos que había sido uno de mis principales acosadores. Su mirada, que antes estaba llena de burla, ahora estaba marcada por el temor. Se acercó, y su tono era grave. «¿Qué has hecho, Carla?», preguntó, casi en un susurro. Su voz temblaba y podía ver el sudor en su frente. «La gente está hablando. Dicen que lo que hiciste está volviendo a los que te hicieron daño. No solo a ellos, sino a todos los que están cerca de ti». El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo podía Joaquín ser tan perceptivo? La línea entre el bien y el mal se desdibujaba en mi mente, y el demonio que había invocado comenzó a cobrar vida, exigiendo su precio. «¿Por qué te importa?», respondí, aunque sabía que la rabia no era más que una máscara para ocultar mi miedo. «Te burlaste de mí. No mereces compasión». «Quizás no, pero tampoco quiero que esto se vuelva contra mí», replicó Joaquín, su voz ahora un ruego. «Hay algo más en juego aquí, algo que no comprendes». Mis amigas intercambiaron miradas preocupadas. La tensión se palpaba en el aire, y en ese momento supe que tenía que tomar una decisión. La venganza había sido dulce, pero la culpa se estaba convirtiendo en un veneno que amenazaba con consumirlo todo. Mientras trataba de procesar el caos emocional que estaba desatando, un susurro familiar atravesó mi mente, una voz que me instaba a continuar, a no retroceder. Pero, ¿a qué costo? La oscuridad que había invocado no estaba dispuesta a dejarme ir tan fácilmente. Era el momento de decidir, seguir en el camino de la venganza o enfrentar las consecuencias de mis actos. Pero antes de que pudiera responder, una risa fría resonó en mi mente, y supe que el demonio estaba observando, esperando mi siguiente movimiento. Y así, la verdadera batalla comenzaba, no solo contra las sombras que había desatado, sino también contra mis propios demonios internos. La presión en mi pecho se intensificó mientras miraba a Joaquín, sus palabras resonando en mi mente como un eco sin fin. La risa fría que había escuchado antes se tornó en un murmullo más claro, como si la oscuridad que había desatado se estuviera burlando de mí. ¿Qué había hecho realmente? La línea entre mis acciones y las consecuencias se volvía cada vez más difusa. De repente, un grito desgarrador interrumpió mis pensamientos. Provenía del patio trasero, el mismo lugar donde todo había comenzado. Mis amigas, Joaquín y yo, corrimos hacia allí, un nudo de temor y confusión en el estómago. Cuando llegamos, encontré a un grupo de estudiantes rodeando a uno de mis compañeros. Lucas estaba en el suelo, temblando, con una expresión de terror que jamás había visto en su rostro. «¡No!», grité, tratando de abrirme paso entre la multitud. «¿Qué le pasó?». Valeria y Sofía se acercaron a mí. Sus rostros estaban pálidos, y pude ver el miedo en sus ojos. Alguien en la multitud murmuró que Lucas había tenido una visión de lo que había desatado. La idea de que mis acciones pudieran haberle hecho daño me llenó de horror. ¿Era esta la consecuencia de mi búsqueda de venganza? Dijo que vio sombras que se movían, sombras que buscaban venganza. Dijo Sofía, su voz temblando mientras hablaba. Dijo que había algo más ahí, algo que nunca debimos tocar. La risa fría volvió a retumbar en mi mente, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había invocado? ¿Acaso había desatado algo que no podía controlar? La realidad comenzó a distorsionarse nuevamente. La culpa, el miedo y la locura se entrelazaban en mi mente. Mientras observaba a Lucas, recordé algo de mi pasado que había mantenido enterrado. Mis primeros años de escuela, cuando era la víctima de constantes burlas. La sensación de impotencia y dolor que había sentido entonces regresó como un torrente. Pensé que al tomar venganza podría liberarme, pero ahora comprendía que había abierto una caja de Pandora que podría devorarme. «Esto es culpa tuya, Carla», me susurró la voz en mi mente. «Ellos son los culpables, pero tú eres la que lo ha desatado. Joaquín,
que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. No lo entiendes, ¿verdad? Esto no es solo sobre ti. Hay algo más, algo que está conectado a todos nosotros. Pueden ser las sombras de nuestro pasado, las cosas que hemos hecho y que nos duelen. Mis amigas me miraban, y en sus ojos vi la mezcla de miedo y preocupación. ¿Qué secretos ocultábamos? ¿Qué traumas nos unían a esta oscuridad? Antes de que pudiera responder, Lucas se levantó de repente, su rostro aún pálido pero con una determinación renovada. «No puedo quedarme aquí, debo irme», gritó como si hubiera despertado de un mal sueño, pero sus ojos reflejaban un horror que solo podía venir de una verdad oculta. Todo se volvió un torbellino de emociones y revelaciones. La oscuridad ya no era solo una consecuencia de mis actos, era un legado, una herencia de traumas compartidos que comenzaba a desbordarse. El verdadero enfrentamiento estaba por venir, y no solo se trataba de mí. La batalla contra nuestros propios demonios estaba a punto de comenzar. ¿Podría liberarnos de la sombra que habíamos invocado, o estábamos condenados a ser sus prisioneros para siempre? La presión en mi pecho se volvió insoportable. Miré a Lucas. Sus ojos desorbitados reflejaban un terror que no podía ignorar. Me sentía atrapada entre mis decisiones y las consecuencias que ahora se manifestaban de manera brutal. El grupo de compañeros que nos rodeaba se había vuelto un mar de murmullos, algunos expresando preocupación, otros burlándose de lo que consideraban una simple locura de Lucas. Pero yo sabía que había algo más en juego. «Lucas, espera», grité, pero él ya estaba dando pasos hacia atrás, como si pudiera huir de las sombras que lo acechaban. Joaquín se acercó a mí, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y desesperación. «No podemos dejar que se vaya solo. Es peligroso». Sus palabras eran un eco de mi propia ansiedad. Sabía que, al igual que él, me preocupaba lo que pudiera suceder si Lucas se perdía en esa oscuridad. «No solo es peligroso para él, sino para todos», respondí, sintiendo que la culpa se acumulaba en mi pecho. Había desatado esto, y debía enfrentar las consecuencias. Valeria y Sofía se unieron a nosotros, creando un frente unido. «Debemos ayudarlo. No podemos dejarlo solo en esto», dijo Valeria, su voz temblorosa pero firme. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia Lucas, pero cuando llegué a su lado, algo cambió en el ambiente. El aire se volvió pesado, y la risa fría que había escuchado antes resonó con más fuerza, como si se burlara de nuestra determinación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y una sombra oscura se movió detrás de Lucas, casi con vida propia. «Lucas, escúchame», grité, intentando que volviera a la realidad. Pero él estaba atrapado, sus ojos se perdieron en un abismo que yo no podía comprender. «No puedo», exclamó temblando. «Las sombras vienen por mí, vienen por todos». En ese instante, comprendí que la oscuridad no solo acechaba a Lucas, sino que también se cernía sobre nosotros. La conexión entre nuestros pasados, las burlas, los miedos, las decisiones que nos habían llevado hasta aquí, todo se entrelazaba en un solo hilo de dolor y culpa. «Tienes que luchar, Lucas», le dije sintiendo una chispa de determinación encenderse dentro de mí. «No dejes que te controlen». Pero antes de que pudiera seguir, una figura emergió de la oscuridad, una sombra que parecía alimentarse de nuestros temores. Mis amigas retrocedieron, y Joaquín se interpuso entre la criatura y yo, como si fuera a protegerme. «No», gritó, su voz resonando con una fuerza que nunca había escuchado antes. «No los dejaré llevarse a nadie más». Fue en ese momento que comprendí. Esta batalla no era solo mía. Estábamos todos conectados, atrapados en una red de elecciones y consecuencias. La lucha no solo era física, sino emocional. Era hora de que enfrentáramos nuestras sombras, juntos. La verdad sobre lo que había desatado estaba a punto de revelarse, y su descubrimiento podría cambiarlo todo. «Debemos unirnos», dije, sintiendo que el miedo se transformaba en una resolución firme. «No podemos dejar que esto nos destruya». La sombra avanzó, y con ella, la oscuridad de nuestros pasados. ¿Seríamos capaces de confrontar lo que habíamos invocado? ¿O estábamos condenados a ser sus prisioneros para siempre? La sombra se abalanzó sobre nosotros con una ferocidad que me heló la sangre, pero en lugar de sucumbir al terror, sentí que la determinación crecía en mi interior. Miré a Lucas, cuya expresión era una mezcla de pánico y desesperación, y comprendí que no podía dejarlo caer. La oscuridad no solo lo consumía a él, sino que también amenazaba con tragarnos a todos. «Juntos»,
grité, extendiendo la mano hacia mis amigos. No podemos tener miedo. Valeria y Sofía se aferraron a mis brazos, mientras Joaquín se colocaba frente a nosotros, como un escudo humano. La sombra se detuvo un instante, como si dudara ante la unión de nuestras fuerzas. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad parecía sentirse más incómoda, más vulnerable. Respiré hondo, concentrando toda mi energía en un sentimiento de esperanza. «Lucas, recuerda quién eres», le dije, tratando de que sus ojos se enfocaran en mí. «No dejes que te roben tu luz». Sus labios temblaron, y por un momento, la locura en sus ojos se desvaneció. La sombra se retorció, como si la luz que intentábamos proyectar la hiciera daño. Era un espectáculo aterrador, pero nos dio el impulso que necesitábamos. «Ahora», grité, y juntos comenzamos a avanzar hacia la oscuridad. A cada paso, la sombra se desvanecía un poco más, como si no pudiera soportar la calidez de nuestra unidad. Pero justo cuando creí que íbamos a ganar, sentí un dolor agudo en mi costado. La sombra, en un último intento desesperado por mantener su dominio, me había alcanzado. Caí de rodillas, y la oscuridad se arremolinó a mi alrededor. La risa burlona resonó en mi mente, pero antes de que pudiera sucumbir al miedo, Lucas se lanzó hacia mí, sus manos aferradas a las mías. En ese instante, una luz intensa llenó el lugar, disolviendo la sombra en un estruendo de ecos y gritos lejanos. Cuando todo se calmó, me encontré tendida en el suelo, con Lucas a mi lado, temblando. Mis amigas estaban cerca, sus rostros pálidos pero aliviados. Joaquín estaba de pie, su mirada fija en el lugar donde la sombra había estado, como si todavía percibiera su presencia. «¿Lo logramos?», preguntó Sofía, su voz entrecortada. «No lo sé», respondí, sintiendo un vacío en mi pecho. Aunque habíamos disuelto a la sombra, sabía que sus ecos seguirían resonando en nosotros. Las cicatrices físicas fueron visibles, pero las emocionales serían más difíciles de sanar. Lucas miró hacia el suelo, y su expresión era un reflejo de mi propia tormenta interna. Pero algo en el aire cambió. Una brisa fría sopló, y antes de que pudiera reaccionar, noté un pequeño objeto brillando entre los escombros. Me acerqué y lo recogí, un medallón antiguo, cubierto de inscripciones que no podía entender. Miré a mis amigos, y en sus rostros vi la misma pregunta. ¿Qué significaba? «Esto no ha terminado», dijo Joaquín, su voz grave, y supe que tenía razón. Había más en juego, más sombras que enfrentar y misterios por descubrir. La conexión entre nosotros había cambiado, pero las cicatrices de nuestra experiencia quedarían marcadas. Mientras nos levantábamos, una nueva determinación se encendió en mí. No solo habíamos sobrevivido, sino que estábamos listos para descubrir la verdad detrás de este fenómeno. La vida, con sus sombras y luces, nos esperaba, y nosotros éramos los guardianes de nuestra propia historia. Un nuevo misterio comenzaba a tomar forma, y sabía que, aunque habíamos ganado esta batalla, la guerra contra la oscuridad apenas había comenzado. La luz del medallón iluminó el oscuro camino que teníamos por delante, pero en mi pecho sentía el peso de la derrota. Habíamos enfrentado a la sombra, y aunque habíamos resistido, no podíamos ignorar la verdad. Parte de nosotros había quedado atrapada en la oscuridad. Con cada uno de mis amigos a mi lado, comprendí que la victoria no siempre era lo que parecía. Habíamos salvado a Lucas, sí, pero a un costo que nunca podría ser recuperado. La sombra, aunque desvanecida, había dejado su huella en nosotros, un recordatorio constante de que la lucha no había terminado. «No podemos olvidar lo que hemos enfrentado», dijo Valeria, su voz un susurro en la penumbra. Había una tristeza en sus ojos que resonaba en mí. «Nunca lo haré», respondí mirando a Lucas, que parecía más perdido que nunca. Aunque había recuperado su luz, la sombra seguía acechando en su mente, y no había forma de que pudiéramos borrar los ecos de su experiencia. Mientras caminábamos, el medallón brillaba con una luz tenue, como si supiera que habíamos ganado una batalla pero perdido la guerra. La oscuridad había sido derrotada, pero no sin dejar cicatrices profundas. Sabía que, a pesar de nuestra dignidad en la lucha, tendríamos que vivir con las consecuencias de lo que habíamos enfrentado. La sombra podría haberse desvanecido, pero su esencia seguía presente entre nosotros, un recordatorio de que la lucha por la luz nunca se detiene. No había un final feliz en esta historia, solo un camino hacia adelante.
marcado por la lucha y la esperanza. Acepté mi destino, sabiendo que, aunque habíamos perdido algo en el proceso, había dignidad en nuestra resistencia. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Y déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una próxima historia. La oscuridad puede haber ganado una batalla, pero la luz siempre encontrará su camino.